KH México es la empresa más joven dentro del grupo KH, el cual comprende 5 centros de producción en 3 continentes y aproximadamente 1.700 empleados. El énfasis de la producción está en componentes técnicos sofisticados con superficies de alta gama, los cuales son realizados utilizando numerosos procesos innovadores. KH como empresa realiza actividades como moldeo por inyección, fuerzas de cierre de moldeo por inyección, planta de pintura en cama plana completamente automática, marcado con láser, tampografía, estampado en caliente, ensamble de componentes semiautomático. Son distintos procesos los cuales para su realización conllevan muchas sustancias diferentes, reacciones, materiales y componentes químicos, por lo cual fue una empresa que consideramos tiene mucho que ofrecer a lo que buscamos. En este video hablaremos de algunos de los diferentes procesos que el grupo KH lleva a cabo, alargando el panorama a normas de seguridad, reacciones químicas y componentes. Para comenzar, se expondrá una entrevista realizada a un ingeniero el cual se encuentra dentro del área de inducción de moldes. Nombre. Juan Pedro Rico Toral. ¿Cuál es su nombre? Juan Pedro Rico Toral. ¿Qué edad tiene? 35. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la industria? 11 años llevo trabajando. ¿Actualmente en qué empresa trabaja? Actualmente trabajo en KH México. ¿Qué productos se elaboran en la fábrica en la que usted trabaja? Nosotros nos dedicamos a la inyección de piezas plásticas. ¿En qué aspectos se utiliza la química para el proceso manufacturero de la fábrica? En el departamento de esmaltado y barnizado, o bien del departamento de pintura. ¿Considera usted fundamental el uso de la química en las fábricas y empresas? Sí, porque muchos de los productos químicos que se usan, pues es necesario conocer las características de seguridad y pues gracias a ello podemos usarlos. Comenzaremos con el proceso de moldeo por inyección. Esta es la técnica más popular para fabricar piezas de plástico. Esto se debe a la enorme variedad de formas en las que se pueden moldear este material, aun cuando sean complejas, además de que es un proceso rápido y eficiente. Al ser el moldeo por inyección un proceso semicontinuo, el cual consiste en inyectar un polímero cerámico o un metal en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío a través de un orificio pequeño llamado compuerta. En este molde el material se solidifica comenzando a cristalizar en polímeros semicristalizados. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada. Pero para empezar, ¿qué es un polímero? Un polímero es una macromolécula formada por pequeñas uniones de muchas unidades pequeñas llamadas monómeros, concluyendo así que la unión de monómeros da como resultado los polímeros. Al escuchar la palabra polímero es directamente asociada hacia los plásticos, pero esto no es de todo cierto, ya que tenemos por ejemplo la celulosa o el ADN que son polímeros, los cuales pues no son plásticos, y estos tienen sus propias estructuras. Para tener una clasificación principal existen 2 tipos de polímeros, los cuales son los homopolímeros y los heteropolímeros. Los homopolímeros son los que tienen monómeros iguales y los heteropolímeros son los que tienen sus monómeros distintos. La reacción por la cual se sintetiza un polímero a partir de sus monómeros se denomina polimerización. Y bueno, ¿qué es la polimerización? Consiste en añadir a un material base una serie de compuestos químicos llamados catalizadores, que provocan la unión de grandes cadenas de moléculas. Estas cadenas se entrelazan formando macromoléculas. Según el mecanismo por el cual se produce la reacción de polimerización para dar lugar al polímero, se clasifica como polimerización por etapas o polimerización en cadena. La polimerización por etapas, o también llamada polimerización por condensación,
es en que en cada unión de dos monómeros se pierde una molécula pequeña. Debido a esto, la masa molecular del polímero no es necesariamente un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Los polímeros de condensación se pueden dividir en dos: los copolímeros y los homopolímeros. La polimerización por cadena, o también llamada polimerización por adición, es el tipo de polimerización donde la masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Suelen seguir un mecanismo de 3 fases con una ruptura homolítica: la iniciación, la propagación o crecimiento y la terminación. Estos polímeros pueden ser lineales, formados por una única cadena de monómeros, o bien esta cadena puede presentar ramificaciones de mayor o menor tamaño. Algunas de las propiedades que tienen los polímeros son: a temperaturas más bajas, los polímeros se vuelven más duros y con ciertas características vítreas, debido a la pérdida de movimiento relativo entre las cadenas que forman el material. Presentan una baja elasticidad y baja extensidad. No son conductores de electricidad, tienen una alta resistencia al ataque de sustancias químicas como los ácidos o las bases. También tienen una alta resistencia a la presión ejercida sobre ellos. La distribución de entrelazado es lo que determina las propiedades de cada plástico, creando así plásticos, los cuales son llamados también polímeros sintetizados, ya que estos son sintetizados por la industria de la química orgánica. Finalizando el proceso de inyección por moldes, iniciaremos con el proceso de pintura. Afirmó que el ingeniero Juan Pedro Ricotorá, encargado del departamento de molde, afirmó que el departamento que más química se utiliza es en la parte de pintura, puesto que para pintar un molde se requiere una serie de procesos químicos que permitan que pigmente el color. El elemento principal es elemento de pintura en polvo que es responsable del tono y color. La función principal de los pigmentos es decorativa, es decir, que proporciona a la película color y capacidad de cobertura. Además, los pigmentos aumentan la resistencia y las propiedades de rendimiento del recubrimiento. Algunos de ellos poseen propiedades que inhiben la corrosión del recubrimiento. En términos de composición química, los pigmentos son óxidos naturales o artificiales o sales metálicas, polvos metálicos, así como pigmentos orgánicos que dan a los recubrimientos colores brillantes. Después sigue el aglutinante. Esta es una solución pura o de dispersión cuya función principal es la fijación del material de pintura. Le da a la pintura la propiedad de la adición o la capacidad de permanecer en la superficie pintada. Las características principales son capacidad para mezclarse con el pigmento, resistencia una vez seco y textura que permita su aplicación. El de capa es un componente puro y natural, pero la sustancia también puede ser sintética. En la industria de pinturas y barnices se utilizan diversas resinas naturales y sintéticas y aceites vegetales como formadores de capas. También se utiliza el solvente. Debido al solvente, la pintura permanece líquida durante la fabricación y el almacenamiento. Una amplia gama de líquidos orgánicos, hidrocarburos, cetonas, alcoholes y éteres, de ellos se utilizan como disolventes. Por lo tanto, el solvente es un elemento que otorga a la pintura las propiedades de un líquido que son necesarias para su aplicación uniforme. El relleno crea el volumen final y la densidad de la pintura en términos de su composición. Los rellenos son polvos blancos o ligeramente coloreados de minerales naturales, baratos: talco, yeso, mica, caolín, tiza, entre otros. Se agregan algunos rellenos para mejorar la resistencia al color. Por ejemplo, mica, asbesto. Adhesivos. Pueden aumentar la elasticidad de los recubrimientos plastificantes, su resistencia al envejecimiento, antioxidantes, resistencia al fuego, retardantes de llama, absorben la radiación UV, evitan que el pigmento se precipite, evitan la formación de una capa superficial durante el almacenamiento y mejoran el embotellado. Tampografía. El principio funcionamiento de la tampografía parte de un cliché que puede ser una placa grabada en acero o bien un fotopolímero emulsionado. Los elementos de impresión de la imagen
están grabados en la superficie de cliché, que no realiza la impresión directa sobre la pieza. Durante la impresión, la placa de cliché se cubre con tinta y el exceso se elimina de la superficie de la placa para la tinta. La impresión permanece en las depresiones de cliché, entonces un tampón suave y elástico transfiere la tinta de las depresiones de cliché a la superficie del sustrato. Los tampones se hacen de silicona y se producen como sellos en una amplia gama de formas gruesas y de calidad. Todas las formas de tampones estándar tienen una característica en común: la superficie de impresión es torqueada y los laterales están inclinados hacia el centro. La parte superior ayuda a transferir la tinta, mientras que los laterales inclinados proporcionan al tampón la estabilidad necesaria para conseguir una imagen precisa. La forma ideal es un tampón con punta que forma una media circunferencia. Esta forma se adapta a cada uno de los lados de forma igual y evita que quede aire atrapado entre el tampón y la superficie del film de tinta. Mediante esta acción de adaptación, el tampón puede recoger la tinta de cliché y transferirla correctamente al soporte. Los tampones alargados con formas redondeadas en la parte superior proporciona una imagen de impresión en la zona redondeada. Bajo condiciones normales, con un tampón se puede llegar a obtener 50.000 a 100.000 impresiones. Para la fabricación de todo tipo de cliché, primero el fabricante debe crear un fotolito positivo a partir de un diseño gráfico utilizando una cámara de reproducción o un ordenador. Los clichés de fotopolímero están formados por una emulsión sensible a la luz UV sobre una base metálica, una capa adhesiva, una delgada base metálica con el material fotopolímero. Para la insolación se necesita una insoladora con tubos UV. Estas máquinas están disponibles con o sin vacío. La lámina protectora de los clichés de fotopolímero solo deben extraerse en una habitación oscura con luz amarilla o roja, en una habitación con luz tenue. De lo contrario, puede producirse anomalías. Durante la instalación, el tiempo promedio de insolación de los clichés de fotopolímeros más comunes es de 2 a 3 minutos aproximadamente. Un factor importante para conseguir una buena duración es el secado y horneado de la placa. La temperatura debe ser entre 80 y 110 grados centígrados durante 10 a 20 minutos aproximadamente. El cliché de acero se utiliza principalmente en el sector industrial. Se encuentran disponibles en varias dimensiones. Los tamaños oscilan entre 50 por 50 hasta 300 por 950. Los clichés de acero llevan una emulsión fotográfica. Este proceso se realiza individualmente según el diseño que se tiene que grabar. Una vez colocado el fotolito, el cliché se insola con luz UV en una insoladora con vacío revelado. Los clichés se aplican manualmente. Una lata especial resistente al ácido para evitar impurezas son muy adecuados para tiradas largas y para tinteros cerrados. La mayoría de las tintas para impresiones tampográficas están formuladas con pigmentos, solventes, resinas y aditivos. Los pigmentos dan color, los solventes son el vehículo que permite la mezcla de las resinas con los pigmentos para poder imprimir. Las resinas sirven para el acabado final de la impresión y para trasladar los colorantes de la tinta.
Los aditivos básicamente se utilizan para darle cuerpo a la tinta para que sea flexible, fluida y que tenga estabilidad, brillo y características de acabado final. El equipo de protección que es necesario utilizar para trabajar en alguna de las áreas de esta empresa es necesario el uso obligatorio de guantes de seguridad, zapatos o botas de seguridad, anteojos o gafas, mascarillas para áreas como pintura, tapones auditivos y chalecos reflejantes. Normas de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. NOM 002 STPS 2010 para la prevención y protección contra incendios. NOM 017 STPS 2008 equipo de protección personal. NOM 019 STPS 2011 para las condiciones de seguridad e higiene. NOM 018 STPS 2000 para la identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas. NMXE 262 CNCP 2016 para la industria relacionada con el plástico. Siendo estos algunos de los procesos que KH México realiza, nos pudimos dar cuenta de la gran diversidad de procedimientos y elementos que se utilizan, como los ya antes mencionados, como moldeo por inyección, pintura y tampografía, donde directamente la química está presente en los procesos y en materiales utilizados, como en su composición y su reacción con otras sustancias para crear dichos materiales que se utilizan para estos procesos. Muchas veces no somos conscientes de que el gran trabajo que la química hace no solo en estos procedimientos, sino en toda la vida, tanto natural como para la creación de materiales sintéticos de todo el mundo. Las normas y medidas de seguridad son para la protección de trabajadores para dichas sustancias y procedimientos. El proyecto realizado nos ha permitido darnos cuenta de la importancia significante de la química en la industria y en la vida diaria.